Paz a vosotros, mis hermanos. El tema que corresponde a este sábado 18 de marzo lleva por título "Y acordóse Dios de Noé". Está basado en Génesis 8:1. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El objetivo: conocer el amor de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. No guarda el enojo para siempre. Hermanos, el tema que nos ocupa en esta ocasión es la continuación de lo que ya veníamos viendo. Ahora estamos analizando, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla sobre ese momento en que este juicio de nuestro Dios finaliza, cuando esto termina. Génesis, hermanos, en su capítulo número 7, para dar inicio, nos habla, hermanos, en el versículo número 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya cuando la puerta había sido cerrada, se desata el diluvio. Cuando el diluvio se desata sobre la tierra, sabemos, hermanos, pues que Noé ya estaba protegido junto con aquellos animales que estaban dentro de esa arca y la familia de Noé que allí estaba con él. Hubo lluvia, hermanos, sobre la tierra, dice el versículo 12, 40 días y 40 noches. Nos narra el tiempo exacto en que el diluvio se desata y el tiempo de duración, hermanos, de este diluvio. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos habla de que no solamente llueve, o cae agua del cielo, por decirlo de otra forma, es decir, las cataratas de los cielos fueron rotas, sino que también las fuentes del grande abismo. Entiendo que de pronto se viene esa lluvia en toda su fuerza, como nunca se ha visto sobre la tierra. La tierra se llena de esa agua, brota agua de la tierra también, la tierra se inunda. Yo creo que ha de haber sido terrible desde dentro del arca oír gritos de dolor, oír tantas cosas, hermanos, afuera. Ellos estaban a salvo, pero escuchaban todo aquello, la fuerza del agua, la forma en que esa arca se fue levantando y levantando, la forma en que el agua jugaba con aquella arca también. Fueron cosas que ellos vivieron en aquel tiempo. Las aguas, hermanos, prevalecieron sobre toda la tierra, de tal forma, hermanos, que los montes altos, dice el versículo 19, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Hermanos, fue algo terrible, hermanos, lo que se vivió en aquel momento, y como eh, cuenta la misma palabra de Dios en el versículo 21, que toda carne que se mueve sobre la tierra, sean aves, sean ganado, bestias, reptil, todo tipo de animales, reptiles y todo hombre, todo, hermanos, murió. Todo aquello en lo que había hálito de vida, hermanos, fue destruido en aquel momento. Junto con ello también vegetación de aquellos tiempos. Fue terrible, hermanos, lo que se vivió en ese momento. Solo quedó de entre los seres humanos Noé y todos los que estaban con él, o lo que estaba con él en el arca. Así lo menciona la palabra de nuestro Dios. Sabemos también, hermanos, que el diluvio, hermanos, continuó, la inundación continuó sobre la tierra
por un lapso muy grande, porque dice la palabra de nuestro Dios que en Génesis capítulo 8, en su versículo número 13, dice la palabra: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero al primero del mes, las aguas se enjugaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca. Y el versículo 14 dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y es cuando Dios le habla a Noé y le ordena que puede ya salir del arca. Un largo año, hermanos, un largo año que tuvo que pasar Noé con las provisiones que tenía dentro del arca. Y fue la forma, hermanos, en que él sobrevivió junto con los animales también, porque también entiendo que las provisiones eran para aquellos animales que estaban también dentro del arca, y sobreviven, hermanos, durante un largo año. Hermanos, ¿por qué el diluvio solo dura 40 días y 40 noches? Eso es lo que quiero que analicemos. ¿Por qué? Fue un largo año, terrible, difícil estar encerrado en un solo espacio, en un solo lugar, encerrados sin poder ver la luz del sol, la claridad, nada, hermanos, en aquel momento. Pero ¿por qué el diluvio solo dura 40 días y 40 noches? Pudiéramos decir que esto aplacó la ira de Dios. Pudiera ser la respuesta porque en 40 días y 40 noches se logró exterminar a todo ser vivo. Pudiera ser la respuesta que ustedes quieran en este aspecto. Y pueden ustedes consensar esta pregunta dentro de la iglesia: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué duró 40 días y 40 noches? Y la respuesta, hermanos, la vemos en nuestro texto base: y acordóse Dios de Noé. El diluvio pudo haber tardado más tiempo, pudo desatarse en más tiempo. Quizá el agua pudo haber caído de manera más breve, o caer más agua del cielo, qué sé yo, y durar mucho más tiempo. Pero a medida que esto avanzaba y el agua cubre la haz de la tierra y hasta las montañas o montes más altos, llegó un momento en el que, cuando Dios ve desde los cielos la inundación completa y ve todo lo terrible, porque Él considera desde arriba las cosas que están viéndose y la terrible destrucción que se está desatando, de pronto alcanza a ver desde los cielos esa arca que se hacía hacia un lado y hacia otro, que navegaba con destino incierto dentro de ese universo de agua, hermanos. Y de pronto Dios se acuerda de Noé y detiene su ira y detiene su mano. Otra vez es Noé el motivo de que el agua, hermanos, deje de caer sobre la tierra. Otra vez, hermanos, el motivo de la misericordia para nuestra tierra es por Noé. Dios se acuerda de su hijo y ve que su hijo está en esa situación tan difícil y está resguardado en aquella arca, quizá pensando en las provisiones que tiene, en la vida que lleva dentro de aquel lugar, pero también en lo obediente que él fue. Y pensando en todas las cosas, nuestro Dios detiene el diluvio por amor a Noé. Y se acordó Dios de Noé, se acuerda de todo lo que había en el arca. Y entonces hace pasar un viento sobre la tierra para que haga que el agua
disminuya. Dice el Salmo 65, el Salmo número 65. En su versículo número 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice el versículo 3, palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Hermanos, este salmo nos hace ver algo interesante y hermoso. Hay veces, en medio de nuestra maldad, en medio de todas las cosas que vivimos, Dios tiene compasión de nosotros como seres humanos. Dichoso Noé, que Dios lo escogió y lo hizo llegar a él. Dichoso Noé, y en Noé dichosos nosotros, que tenemos esa bendición y esa esperanza, hermanos, de alcanzar salvación y vida eterna por medio, hermanos, de esa fe, de estos grandes y valiosos seres humanos. Dice aquí la palabra de Dios que es Dios el que responde de una manera poderosa, y Dios es la esperanza de todos los términos de la tierra. Dios es el que nos ayuda en todo momento. Dios es el que guarda. Dios es el que protege. Dios es el que bendice. Y de pronto se acordó de Noé en aquel momento. Se acordó y supo tener misericordia. Detuvo su ira, detuvo su furor y de pronto retiró el enojo que había sobre la tierra, dándole a la tierra una nueva oportunidad de un nacimiento especial. Al inicio, hermanos, es complicada esta parte. Complicada porque cuando Noé abre la ventana para ver si la tierra ya estaba apta para ser pisada, manda al cuervo, así dice la palabra de nuestro Dios. Primeramente manda al cuervo. El cuervo no encuentra lugar de reposo y anda yendo y viniendo. Así es el cuervo, anda yendo y viniendo de un lado para otro, pero no encuentra dónde parar su pie. Después, hermanos, manda también la paloma, así dice la palabra de Dios. Y la paloma, al ver primeramente que no había lugar donde posar, la paloma regresa nuevamente al arca. Extiende Noé su mano y la toma y la hace entrar consigo al arca. Así dice la palabra de Dios. No dice lo mismo del cuervo, pero sí lo dice de la paloma. Y así está la paloma, hasta que de pronto encuentra esta paloma una esperanza especial, una hoja de olivo o de oliva que traía en su pico. Así lo entiendo yo, quizá entre las patas, pero traía una hoja de olivo. No dice la palabra de Dios que en su pico. Génesis capítulo 8, versículo 11 para precisar. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Y Noé entendió que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Hermanos, fue entonces cuando espera, dice la palabra, 7 días más y la paloma no volvió más a él. Ya había esperanza, una planta que no se murió en medio de tantas situaciones.
Esa es bonita la representación y la figura de nuestro Dios, porque esa oliva representa ese Espíritu Santo. Esa buena oliva puede representar también al pueblo de Dios. Esa oliva grande o esa oliva resistente a todas las cosas y tener esa hoja todavía consigo representa esa esperanza tan hermosa en nuestro Dios y representa esa misericordia que Dios manifestó para con su pueblo. Nosotros como seres humanos somos faltos en muchas cosas. Dice el Salmo 103, hermanos. El Salmo 103, y es bonito que hablemos de esa misericordia de nuestro Dios en todo momento. Salmo 103, en su versículo número 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. Hermanos, y como polvo, nosotros tenemos tantos errores, tantas fallas, pero la misericordia de Dios es grande. Pero es grande, dice el versículo número 14, y no debemos confundir la palabra. Dice el versículo 14 que Él conoce nuestra condición, pero dice el versículo 13 que se compadece de nosotros cuando nosotros le tememos, cuando tenemos temor de Dios. Esto es lo que hizo grande a Noé. Y esto es lo que debemos de predicar dentro de la iglesia cuando hablamos de la misericordia de Dios, porque Dios también es justo. Dios no va a solapar nuestros pecados, ni va a consentir la maldad que haya en el corazón del ser humano, porque Él quiere justicia, Él quiere obediencia. Él busca que nosotros tengamos temor. Él busca que nosotros nos sujetemos a Él en todo momento. Queremos que Dios también se acuerde de nosotros, como se acordó de Noé. Porque es bonito saber que algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo. Si nuestro nombre es pronunciado, y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, se rompen los sepulcros, porque la palabra de Dios es clara. Allá en el Evangelio de Juan, una cita también que de alguna forma nos va a ayudar y que también es muy conocida por todos nosotros. Juan dice en su capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y qué bonito es, hermanos, lo que sigue. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y acordóse Dios de nosotros. Cuando Dios se acuerde también de nosotros en aquel tiempo tan difícil y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dé la vida eterna, sería lo más hermoso para nosotros. Decía aquel hombre que estaba a punto de morir ya en una cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Una de las preocupaciones más grandes de todo ser humano. Decía Job dentro de la palabra, y si el hombre se muere, si el hombre muere, volverá a vivir. Y decía él, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Job 14,
14. Y luego dice el versículo 15, aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Qué bonito es que Dios pronuncie nuestro nombre en aquel día. Esta palabra, una palabra pequeña quizá, acordóse Dios de Noé. No se olvida Dios de los que son justos, no se olvida de los suyos, siempre los tiene presentes. Podemos atravesar por momentos de angustia, de desesperación, de miedo, de tribulación, de dolor, de tantas cosas en la vida. Pero nunca debemos olvidar que Dios se acuerda de nosotros. ¿Cuántas cosas sucederán en milagro por amor a los justos? ¿Cuántas han sucedido ya y cuántas sucederán? Decía Abraham en una ocasión, cuando rogaba a Dios por Sodoma y Gomorra, cuando le decía a Jehová que detuviera esa ira por Sodoma y Gomorra, y le decía, destruirás al justo con el pecador. Dios es un Dios justo que no lo hará. Y decía, vas a destruir Sodoma y Gomorra si allí hay 50 justos, quizá 40, 30, quizá 10. Y dijo Dios, por amor a los 10, no la destruiré. Cuán importante es que en la tierra haya justos, para que Dios se acuerde de ellos y se efectúen milagros sobre la tierra. Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, los que le dan sabor a la tierra, por los que Dios sigue bajando su mirada hasta estos lugares en donde nosotros vivimos. Vosotros sois la sal de la tierra. El día que la sal falte, ya no va a haber nada que le dé sabor a esa tierra. Porque ¿de quién se acordará Dios si no hay justo sobre ella? Procuremos, hermanos, la justicia. Procuremos hacer la voluntad de Dios en todo momento. Luchemos y esmerémonos por ser mejores delante de Dios. Pronuncie su nombre y sustitúyalo en este texto. Y no diga, y acordóse Dios de Noé. Diga su nombre y luego piense en todo lo que tiene que hacer como Noé para alcanzar las bendiciones que Noé alcanzó. Espero en Dios que esta reflexión tan hermosa de la palabra de Dios nos ayude en este sábado a entender cuán valiosa, cuán hermosa y cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, y cómo Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. No guarda para siempre el enojo, no, cuando hay justos, cuando hay hombres que están dispuestos a arrepentirse y a obedecerle y a hacer su voluntad, porque eso es lo que Dios busca en el ser humano. Esta es la palabra y espero sirva esta guía en mucho para lo que cada uno de nosotros tendremos que considerar este sábado. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Dios los guarde en bendición en donde quiera que se encuentren.